Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor. En tu nombre, Padre, estamos juntos, Señor, buscándote a ti, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos, Padre, que seas tú guiando nuestras palabras, nuestro entendimiento de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la palabra de hoy es palabra dura, es palabra tuya, Señor. Es una evidencia, Señor, de la salvación lo que vamos a hablar hoy. Y te rogamos que ministres nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a entender lo que tú demandas de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestros corazones. Que nos ayudes, Señor, a que nuestros corazones duros, Señor, sean ablandados a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como vimos el estudio anterior, ¿se acuerdan que hablamos de las claves para el discipulado? Muchas veces se considera al cristianismo como una cosa de hace 2000 años, una cosa que podía ser aplicable hace 2000 años, pero que ya no. Ciertamente desde que Jesucristo vino a romper con todos los esquemas religiosos, finalmente ese rompimiento con los esquemas religiosos también fue un rompimiento con la cultura, fue una contracultura de ese tiempo. Y hoy sigue siendo igual, quizás más duro, pero realmente siempre lo fue. El primer punto que nosotros vimos la clase o el estudio pasado fue referente al ser humildes, a que teníamos que ser como niños, dejarnos guiar por Dios a través de su palabra. Su palabra es verdad y finalmente esa verdad es la que nos va a ir mostrando el camino. El camino es Cristo y a Él es a quien debemos de seguir. La segunda clave del discipulado, de un discipulado fructífero, es justamente el negarse a uno mismo. Yo no sé si ustedes han sabido, por ejemplo, en Estados Unidos, me gustó mucho el ejemplo que puso un predicador. En Estados Unidos sucede algo muy chistoso. En Estados Unidos tienen deportistas becados, deportistas profesionales, y cuando los beca una universidad que les da prestigio en el nivel deportivo, pues a ellos les pagan todo. Les pagan el estudio, les pagan el transporte, la habitación, la comida, todo. Todo. Ellos van a la universidad y es gratis. No pagan nada. Sin embargo, les cuesta todo. ¿Por qué? Porque implica pararse temprano, implica dedicación, implica estudio, implica disciplina en el alimentarse, implica ceder a todo lo que demanda la universidad a condición de mantener la beca. Es gratis, pero les cuesta todo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en el caso de lo que hace Jesucristo? Vamos a Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. Es el momento culminante después de que Jesucristo ha estado en la cruz, que sufrió toda la pasión, que ha sido castigado por nuestros pecados. En ese momento llega esta declaración. Después de haber sacado, de haber sido desangrado, de haber perdido todo, llega el punto en que está a punto de morir. Está a punto de morir. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, no nos equivoquemos. No se trata de que a través de negarnos nosotros vamos a ganar la salvación. Es imposible. Jesucristo, en el momento en que Él dice consumado es porque ya ganó la salvación. Ya cumplió lo que se tenía que hacer. Ya hizo lo que se tenía que hacer. La justicia del Padre en ese momento queda satisfecha. El pecado, nuestro pecado, el pecado de sus hijos quedó pagado. Y en ese momento es cuando Él puede decir, consumado es. Hasta ahí quedó. Entonces, ¿por qué la negación? Bueno, la negación de uno mismo
es la evidencia de la salvación. Si recuerdan, en el estudio de la ocasión anterior, hablábamos del regocijo de Cristo. Cómo Cristo se regocijó por la obra que veía venir. Cómo iba a haber esa salvación de nosotros y pudo ver que esa culminación de su obra iba a salvarnos. Eso no cambia. El negarnos a nosotros mismos es una evidencia de la salvación. No es el ganarse la salvación. ¿De acuerdo? No nos equivoquemos. Efesios 2, del versículo 8 al versículo 10, se lee: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa? Somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Pero todo lo que venga después, todas las obras que nosotros podamos hacer, son evidencia de la salvación que Dios mismo preparó para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro hasta aquí que la salvación ya está consumada por Cristo. No es que la vayamos a ganar. Sin embargo, en el momento en que somos salvos, tenemos que saber qué implica esa salvación. La verdadera salvación es un regalo gratuito, es por gracia. Pero, ¿qué es lo que sucede con este negarse a uno mismo? Digamos que son los términos y condiciones. No es que cuando tú te niegas a ti mismo, entonces ya adquieres la salvación. No te la ganas. Sin embargo, si no vivimos con una negación de uno mismo, lo que sucede simple y llanamente es que nunca la recibimos. No es de que fui salvo y no me negué, entonces perdí la salvación. No. Simple y sencillamente, si es que no tenemos ese fruto en nosotros de negarnos a nosotros mismos, es que quizás no seamos salvos. Sin duda es un proceso, pero precisamente conocer a esta evidencia de la salvación es lo que nos va a ayudar a vivir como Dios nos pide. Lucas 9, del 23 al 26, por favor. 9, del 23 al 26. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Va claro? ¿Sí? Lucas 9, del 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Esto, el verdadero evangelio, la verdadera salvación, es una salvación de autonegación, no de realización personal. ¿Qué es lo que sucede con el evangelio moderno? Si nosotros leemos en Gálatas del 1 a Gálatas 1, yo se los leo. Gálatas 1 del 8 al 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, ha sido tergiversado, ha sido maltratado por los hombres y ha sido vendido como un evangelio de moda. ¿Y en qué consiste ese evangelio de moda? Ese evangelio de moda es un evangelio psicológico. Ten compasión de ti mismo. Ten una mejor estima de ti mismo. Vete a ti mejor, ten amor propio y así vas a poder dar amor a los demás. Un evangelio de prosperidad, de que si llegas a Cristo vas a ser próspero.
que si vas a tener riquezas, que vas a tener sanidad, que vas a tener poder para hacer milagros y vencer, y no, un poder para hacer milagros y no verdaderamente un poder para vencer el pecado. Es un evangelio de siéntete bien contigo mismo. Eso es lo que se vende. Y por eso vemos las iglesias que crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque escuchan algo que les gusta oír. Un evangelio de tú eres el centro. Lo que se conoce como un evangelio antropocéntrico. Es decir, en donde el hombre es el centro de toda la Biblia y no es Dios. Un evangelio en donde la Biblia no es más que un manual de vida y no es la verdadera redención, la historia de Jesucristo redimiendo al ser humano. Es decir, en lugar de estar viendo a Dios, se está viendo al hombre. De acuerdo con John MacArthur, esto fue algo que inició con un autor que se llama Robert Schuller en los 70s. Es un evangelio en el que lo que la Biblia enseña como es la perla de gran precio, Robert Schuller dice que es el amor propio. En la medida en que tú tengas amor propio, amor por ti mismo, entonces es que eres salvo. Y supuestamente, dice este autor, que Dios es el que nos va a llevarnos a sentir bien a nosotros mismos y a ser mejores nosotros mismos. A ver, pero espérame tantito. Solo, o sea, en Camino siempre nos enseñaron que la Biblia era un manual de vida. Es correcto. O sea, pero, o sea, ¿por qué no? Si de todos modos, o sea, haces, o sea, porque tú lo que dice la Biblia lo cumples, lo tienes que cumplir. O bueno, lo cumples de corazón. De corazón, no es correcto. Tengas que, exactamente. sino de corazón. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué no es un manual de vida? Lo que sucede, más bien es cuando, precisamente lo que decía es, cuando se ve la Biblia solo como un manual de vida. Realmente lo que es la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que le dice la Biblia? El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Ajá. Entonces, si nosotros pudiéramos resumir la Biblia, es Dios haciendo la creación, el hombre cayendo y Jesucristo restaurando al hombre. Pero el personaje central es Jesucristo. Finalmente, lo que nos enseña la Biblia es quién es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios, las causas de la caída y cómo Jesucristo nos redime. Sí, o sea, va más allá que solo decirte, tú, Edith, tienes que hacer A, B y C. Exacto. Sino que va más allá. Porque en el momento en que nosotros vemos a la Biblia como un manual de vida, en ese momento nosotros decimos, ok, entonces tengo que no mentir. Y si no miento, entonces voy a ganarme la salvación. Y eso ya es religión. O sea, eso ya es religión. Lo estás haciendo de corazón. Si nosotros viéramos a la Biblia así, el hombre es el que actúa para ganarse la salvación, entonces es el hombre el centro. Y Jesucristo queda a segundo término. Sin embargo, si es Jesucristo el que gana la salvación como es, y que por su gracia, por su vida y por su obra, gana esa salvación, ya no somos nosotros los causantes. Nosotros somos meros espectadores y beneficiarios de esa gracia. Esto es difícil muchas veces de aceptar, porque el hombre está tan centrado en sí mismo que dice, no, ¿cómo que no me va a costar nada? O mejor dicho, ¿cómo es que yo no tengo que hacer nada para salvarme? ¿Cómo que nada más por gracia? Y el orgullo del hombre sale. Dice, no, tiene que ser mi buen corazón que escoge a Dios. No, tu corazón no escoge a Dios. Tu corazón rechaza a Dios. El ser humano rechaza a Dios. Es Dios primero el que nos escoge. Y porque nos escoge, porque nos llama, es que nosotros podemos entrar a ese punto. ¿Sí? Entonces el hombre no es el centro de la Biblia. Un ejemplo, dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Si nosotros entendemos ese pasaje, vamos a ver que realmente lo que se refiere es que una iglesia se estaba desviando. Y esa iglesia que se estaba desviando estaba empezando a adorar haciendo un culto a Dios y un culto pagano. Y lo que dice Pablo, oye, espérame, Dios es santo y tu adoración debe de ser pura. No te unas con los impíos o con un culto pagano para adorar a Dios. Bueno, de ahí, esa es la centralidad. Dios es santo
Y como Dios es santo, yo tengo que ser también santo, porque Él me llama a ser santo. Oye,